Sí, Carlos Julio Rojas, periodista, defensor de derechos humanos, coordinador del Frente Norte de Caracas. Hoy Venezuela está de luto porque falleció José Breijo, un preso político venezolano uruguayo que fue acusado injustamente de terrorismo, que fue secuestrado, que sufrió tratos crueles e inhumanos en la cárcel de Tocuyito, que luego no les bastó con que le dieron arresto domiciliario, llegara a su casa y encontrar esta vivienda invadida por un gendarme, por un funcionario del GOES. Luego de pasar 19 días entre la vida y la muerte en el Hospital de Clínicas Caracas, él se encontraba en arresto domiciliario en su casa. El gobierno, tanto el régimen de Nicolás Maduro como el gobierno interino de Delcy Rodríguez, le negaron hasta su último aliento la libertad. Quiero decir que José Breijo es un mártir de la democracia, al igual que lo fue Basilda Costa, Fernando Albán, Alfredito Díaz. Y él merece realmente justicia. No es posible que el fiscal Larry Daboe haya pasado todo este tiempo y no se le diera su libertad. Y él es el reflejo de muchos presos políticos, de más de 500 presos políticos que siguen presos ante el gobierno interino de Delcy Rodríguez. Esta mesa de negociación que se está abriendo, que está comenzando en teoría el día de hoy, debe entender de que cada día que pasa con un gobierno autoritario como el que tuvimos con Nicolás Maduro y continúa con Delcy Rodríguez, pierden la vida venezolanos, fruto de la tragedia del terremoto que no fue atendida como se debe y fallecieron miles de personas. ¿Cómo fallecieron presos políticos? Hoy hay muchos presos políticos en las cárceles venezolanas en condiciones inhumanas y que pueden perder la vida. Por eso el llamado a la mesa de negociación, a Dinora Figuera, a Jorge Rodríguez, a Marco Rubio y al gobierno de los Estados Unidos, que la transición a la democracia no puede esperar. Es necesario que se dé la transición a la democracia con la elección de un nuevo Consejo Nacional Electoral para que no tengamos un gobierno autoritario, porque hoy tenemos en Venezuela un gobierno autoritario. José Breijo murió bajo custodia. José Breijo, en todo este proceso, ningún policía se acercó hasta el día de ayer a la residencia a resguardarlo. Esto no es un juego porque son vidas que están en riesgo el día de hoy. Yo lo digo como defensor de derechos humanos, como comunicador social, como expreso político que vivió la tortura en el helicoide, que la transición no puede esperar más. Es necesario un cambio político, es necesario, Marco Rubio, que se entienda, y lo digo con el mayor respeto, pero con el dolor de que un compañero se fue, un abuelo de 71 años, que amaba esta tierra mucho más que muchos venezolanos, incluso su último recado, que se lo dijo a su hermano, es que él quería pasar sus últimos días aquí en Venezuela. Y por eso, desde un venezolano preso político que perdió la vida, le digo, Jorge Rodríguez, Dinora Figuera, es necesario apartar las ambiciones político-partidistas y que se lleve a cabo un proceso de transición. Libertad para todos los presos políticos y no más muertes. No queremos más Fernando Albán, no queremos que ocurran más casos como el de Basilda Costa. Es necesario y que la represión baje, porque José Breijo falleció, sí, de un infarto es lo que se presume, pero sufrió tratos crueles inhumanos en Tocuyito. Y el llamado es desmontar el aparato represivo, que se anulen entidades como el SEBIN, como el DIGESIN, que se han dedicado a secuestrar, porque José Breijo, como muchos de nosotros, fue secuestrado. No más muertes y transición a la democracia. Carlos, ¿cuáles son tus expectativas actualmente frente a este escenario de que hoy se tome un diálogo en Venezuela? Se iba a tomar el sábado, pero fue una llamada telefónica. Ahorita es a puerta cerrada, se dice que solamente va a ingresar fotógrafos y cámaras, pero no los periodistas, no se van a permitir preguntas.
presuntamente. ¿Cuál es tu posición actualmente? Mi posición directamente es, hay expectativas con esa mesa de negociación, pero hay que recordar que hay una necesidad de transición a la democracia. Aquí debe haber una transición acompañada por entes internacionales. No debe ser simplemente tutelada por Estados Unidos con todo el respeto del mundo, pero debe estar presente la ONU, la OEA, Amnistía Internacional, diferentes organismos internacionales que puedan apoyar en el proceso de transición, la sociedad civil, la Unión Europea, porque es necesario para la construcción de un CNE, para conquistar la libertad de los presos políticos. Quedan 500 presos políticos que tienen familia, y se los digo yo que lo viví, que estuve en Tigrado, que estoy en una situación difícil, pero gracias a Dios salí con vida y aún tengo procedimientos judiciales. Lo de Breijo lo del abuelo Breijo es el reflejo de que no se puede esperar más la transición. Lo digo separando posiciones político-partidistas. Hoy el dolor por el señor José, por los miles de muertos en la tragedia del terremoto, no tienen posición político-partidista. Es el momento de que se entienda, que esa mesa de negociación entienda que la transición no puede esperar. Tenemos hoy un gobierno interino que abandonó a la gente del terremoto, pero a los presos políticos los olvidó en las mazmorras. Por eso es necesario, Dinora Figuera, que te conozco, Marco Aurelio Quiñones, Ramón López, que son compañeros de la lucha democrática, Jorge Rodríguez, Marco Rubio, la transición no puede esperar y se tiene que construir con todos los venezolanos. Y sin olvidar que tanto el 28 de julio, con las elecciones que ganó Edmundo González, tanto con lo que ocurrió el 24 de junio con el terremoto, el pueblo está unido en el dolor, en la rabia, pero con la esperanza que se dé una transición a la democracia. Pero Julio, ¿qué vamos a hacer el día de hoy acá, cerca de la sede de la Asamblea Nacional y del CNE? ¿Qué tienen previsto realizar ustedes? Es un llamado donde diferentes movimientos sociales, el invernadero cultural, Consenso, Ecorina, Vanguardia Popular, Frente Norte, diferentes movimientos sociales, cúmplela. El llamado es que entendamos la necesidad de que nos escuchen. Hay dos cartas que están dirigidas a Dinora Figuera como presidente de la Asamblea 2015 y a Jorge Rodríguez como presidente de la Asamblea Nacional del 2026. Que entiendan que la sociedad civil clama una transición a la democracia y que esa transición a la democracia no puede esperar. Porque esos minutos, esas horas, esas semanas o esos meses que dice el secretario de Estado Marco Rubio, hay venezolanos que pierden la vida, como ocurrió con nuestro mártir José Breijo. Honor a José Breijo, honor a todos los presos políticos, honor a los caídos, porque los derechos humanos están por encima de todo. ¿A quién le entregan las cartas? La carta se va a entregar a la Asamblea Nacional y se le va a entregar dirigida a Jorge Rodríguez y dirigida a Dinora Figuera.